La mayoría de personas cree que el mercado se mueve por indicadores, el RSI, el MACD, las medias móviles, pero la realidad es mucho más incómoda. El precio se mueve buscando liquidez, y mientras el trader retail compra tarde, las instituciones ya están saliendo de la operación. Hoy voy a explicarte en forma general el Smart Money Concepts sin humo, sin Lamborghinis, sin promesas falsas, solo cómo realmente se mueve el mercado. Bienvenidos, esto es Trading sin filtros. Primero tienes que entender algo. El mercado necesita órdenes para moverse, y la liquidez son zonas donde hay muchas órdenes acumuladas. ¿Dónde suele poner el retail sus stops? Debajo de mínimos, encima de máximos, en soportes evidentes. ¿Y qué pasa? El mercado muchas veces va directamente hacia esos niveles. No porque sea manipulación mágica, sino porque las instituciones necesitan liquidez para ejecutar posiciones enormes. Por eso ves movimientos donde el precio rompe un máximo, solo para girarse violentamente después. Eso no es casualidad, eso es búsqueda de liquidez. Ahora viene algo que cambia completamente la forma en que lees un gráfico. La estructura del mercado. Porque el precio no se mueve al azar, siempre deja pistas. Y esas pistas están en los máximos y mínimos que va construyendo. Aquí aparece el BOS, Break of Structure, ruptura de estructura. Imagina que Bitcoin viene subiendo, hace un máximo, luego corrige, hace un mínimo más alto y vuelve a romper el máximo anterior. Eso es un BOS alcista. No significa que debas comprar inmediatamente, pero sí te indica que la tendencia sigue teniendo fuerza. Ahora viene el concepto más importante, CHOCH, Change of Character, cambio de comportamiento. Y aquí es donde muchos traders pierden dinero, porque siguen pensando que el mercado sigue alcista cuando ya comenzó a cambiar. Por ejemplo, Bitcoin viene haciendo máximos y mínimos ascendentes durante horas. Todo parece perfecto, todo el mundo compra. Pero de repente, por primera vez rompe un mínimo relevante. Eso no confirma una tendencia bajista, pero sí te dice algo importante. La narrativa del mercado acaba de cambiar. Y cuando un choch aparece después de una toma de liquidez, es cuando las instituciones empiezan a llamar la atención, porque muchas veces ahí comienza la verdadera reversión. No se trata de adivinar el futuro, se trata de identificar cuándo el comportamiento del precio ya no es el mismo. Pero detectar un cambio de estructura no es suficiente. Ahora necesitamos saber dónde podría volver el precio. Y aquí entran los order blocks. Es cuando las instituciones empiezan a llamar la atención. Los order blocks son probablemente el concepto más mal entendido de todo Smart Money, porque Internet los convirtió en simples rectángulos, y la realidad es mucho más interesante. Un order block intenta identificar una zona donde hubo participación institucional, una zona donde ocurrió algo importante. Piensa en esto. Si un banco quiere comprar millones de dólares en Bitcoin, no puede hacerlo con una sola orden. Movería el mercado inmediatamente. Por eso, las instituciones suelen construir posiciones de forma gradual y muchas veces dejan huellas. Esas huellas aparecen justo antes de movimientos explosivos. Por eso, un order block suele encontrarse cerca del origen de un desplazamiento fuerte. Pero aquí viene el detalle que muchos ignoran. No toda vela antes de una subida es un order block. Un buen order block normalmente cumple 3 condiciones. Primero, toma liquidez. Segundo, genera un desplazamiento agresivo. Velas grandes, impulsivas, con intención. Y tercero, rompe estructura. Si no ocurre eso, probablemente no estamos viendo actividad institucional relevante. Estamos viendo una zona cualquiera. Por eso, muchos traders dibujan 20 order blocks en un gráfico y después dicen que Smart Money no funciona, cuando en realidad están marcando niveles sin contexto. Lo importante no es la caja, lo importante es la historia que ocurrió dentro de ella. Ahora imagina que después de ese movimiento explosivo, el precio sube tan rápido que deja espacios vacíos en el mercado. Ahí aparecen los Fair Value Gaps. Los Fair Value Gaps, o FVG, son uno de los conceptos más simples de entender y uno de los más difíciles de utilizar correctamente. Un FVG aparece cuando el precio se desplaza con tanta fuerza que prácticamente no negocia en una determinada zona. Es como si el mercado corriera demasiado rápido y dejara trabajo pendiente detrás. Visualmente se ve como un desequilibrio entre 3 velas, una zona donde hubo muy poca interacción entre compradores y vendedores.
Ahora bien, ¿por qué el precio vuelve tantas veces a esos niveles? Porque los mercados buscan eficiencia. Las instituciones buscan completar órdenes y muchas veces necesitan volver a zonas donde el movimiento fue demasiado agresivo. Pero aquí está el error más común: creer que todos los FVG deben rellenarse. Eso es falso. Algunos se rellenan completamente, otros parcialmente, y algunos jamás vuelven a visitarse. Por eso un FVG por sí solo no significa nada. Necesita contexto. ¿Hay liquidez cerca? ¿Existe un order block relevante? ¿Hubo un choch? ¿La tendencia sigue viva? Cuando empiezas a combinar todas esas piezas, dejas de ver líneas y rectángulos, y comienzas a leer la intención del mercado. Y aquí es donde Smart Money realmente empieza a tener sentido. Imagina esto. El mercado toma liquidez, cambia estructura con un choch, deja un order block, crea un FVG y luego vuelve a esa zona antes de continuar. Ahí ya no estás viendo indicadores aislados, estás viendo narrativa del precio. Y eso cambia completamente la forma en que entiendes el mercado. Y aquí es donde muchos se decepcionan con Smart Money, porque creen que BOS, Choch, Order Blocks y FVG son señales de entrada automáticas. No lo son. Son herramientas para interpretar lo que está ocurriendo detrás del precio. Smart Money no te hará rentable automáticamente, porque el problema nunca fue solamente la estrategia. El verdadero problema es la psicología, la disciplina, el riesgo y la paciencia para esperar operaciones reales. La mayoría pierde porque quiere operar cada movimiento, mientras el trader disciplinado espera, porque en trading, menos operaciones muchas veces significa más dinero. Y si llegaste hasta aquí, significa que eres parte del pequeño porcentaje de personas que realmente quiere entender cómo funciona el mercado. No solamente copiar entradas, no solamente perseguir señales, sino entender qué ocurre detrás de cada movimiento del precio. Y por eso quiero darte algo. Durante semanas estuve recopilando y organizando los conceptos más importantes de Smart Money: liquidez, BOS, CHOCH, order blocks, fair value gaps y cómo conectar todo dentro de una misma narrativa del mercado. Todo quedó resumido en una guía completa de Smart Money que preparé para la comunidad de trading sin filtros, sin indicadores mágicos, sin promesas absurdas, sin humo. Solo conceptos institucionales explicados de forma simple y directa. Si quieres recibirla, deja un comentario con la palabra Smart Money. Quiero saber cuántas personas llegaron realmente hasta el final de este video, porque el objetivo de Trading sin filtros no es venderte sueños, es ayudarte a entender el mercado de verdad. Nos vemos en el próximo video.